que pues, lo podéis solicitar y lo recojo. Si hace falta, lo traeremos otra vez para que nos firme los libros que hemos comprado. Nada, como bien sabéis, pues estamos realizando prácticamente todos los jueves charlas de este tipo y componentes de nivel de Joaquín y similar, desde el primer plano de la política, del periodismo, de todas las profesiones de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Joaquín Uría, yo creo que lo conocéis todos y todas, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha sido letrado del Tribunal Constitucional y bueno, sobre todo es un activista y un especialista en temas de derechos humanos y de derechos y libertades, ¿no? Es conocido por su visión crítica, con el tema de la justicia, y se ha hecho famoso a lo largo de su carrera, primero porque está en todos los sitios, segundo porque entiende de todo. De hecho cuando queríamos traerlo el año pasado, cuestiones de agenda, cuestiones de tal, eran otros temas los que íbamos a tocar. La justicia en el banquillo es un tema muy de actualidad, sobre todo si pensáis que se trabajó fue en el 2024, febrero, marzo del 2024, cuando se escribió con el tema en apogeo de lo de Cataluña. Entonces, recordar, parece que hace un siglo que pasó aquello, porque han pasado tantas cosas que los temas de actualidad nos van comiendo. Y bueno, la actitud es que parece que estamos en shock por los acontecimientos que van sucediendo. De todo le vamos a preguntar a Joaquín y de todo, ¿sabes? Y sus opiniones son de mucho interés. Así que, bueno, yo le paso la palabra. Yo si quiere te hago la primera pregunta, porque como se trata de hablar de la justicia en el banquillo y antes de presentar el libro, preguntarte cómo se hace un juez en España, con todo lo que estamos viendo, los tipos de jueces que tenemos. Pues esa sería, yo creo, que una de las preguntas claves que explicaría la situación que hay, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, claro, vamos a hablar de lo que queráis. Y yo creo que Fran pues, hace la pregunta fundamental. El libro es una excusa. Y por eso, bueno, hay un libro y vamos a hablar alrededor de eso. Pero yo creo que lo que nos apetece, ¿no? Y lo que queremos hablar, un poco lo que yo puedo hablar, tiene que ver con lo que tú preguntas, con los jueces en España, ¿no? Parece que en España, parece que en España, fijaros, empezamos a tener conciencia que tenemos un problema con la justicia. Quiero decir que cuando, y cada vez más, en los medios de comunicación, cuando hace años, hace 10 años, 15 años, no se discutía de que los jueces fueran un actor político. Los jueces eran los jueces, ya está. Si dos personas discutían, va a un juez, el juez lo resuelve. Si alguien ha cometido un delito, pues, se investiga y un juez lo condena o no lo condena o hace lo que sea. Y llevamos un tiempo, son más de 10 años, llevamos 10 o 15 años, que poco a poco los jueces cada vez más se van convirtiendo en actores políticos. ¿Qué quiero decir con actores políticos? Que a la hora de decidir, a la hora de política, a dónde va el país, dónde no va, qué cosas se pueden cambiar, qué cosas no se pueden cambiar, cada vez hay que tomar más en cuenta el papel de los jueces. Cuando se dice quién va a mandar en España o quién va a tener en cuenta, bueno, fulanito sí lo dejan los jueces. Entonces, cada vez más, y hace muy poco, bueno, pues ya pensaron del fiscal, después hablaremos si queréis, el fiscal general del Estado, que lo han echado básicamente sin motivo, bueno, porque no le gustaba a determinado sector político. Entonces los jueces cada vez actúan más. Entonces la pregunta pertinente, yo creo que es la que dice Fran, y después hablaremos de otras cosas. Claro, en España tenemos, y eso es algo que yo creo que es unánime. Unánime, vamos, después lo cuento también. Hace una semana se dio una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España porque unos jueces fueron incapaces de... Bueno, lo que hicieron fue cubrir a un policía que había cubierto a su vez a un familiar suyo que había violado a dos mujeres. Violado a dos mujeres, un policía destruye las pruebas, va a la justicia, los jueces dicen, son policías, no han hecho nada. Entonces, internacionalmente cada vez más incluso los jueces españoles empiezan a tener la percepción. Pero la esencia de todo eso, el punto de partida es lo que
lo que comentáis, cómo te convierte en juez en España. ¿Vale? Fijaros, antes que eso, en un Estado democrático, soy la parte de primera, en un Estado democrático, la democracia no puede existir sin jueces. Quiero decir, con la esencia de la democracia, resumido de manera muy simple, simplona, pero por no detenernos ahora mucho en eso, la esencia de la democracia es nosotros y nosotras como sociedad elegimos, cuando hay elecciones, unos representantes, elegimos un parlamento, y el parlamento, fijaros bien, dirige políticamente el país haciendo leyes. Tú apruebas, nosotros votamos, si gana una mayoría, yo qué sé, de determinados partidos, pues ahora en el Parlamento pues sacan leyes que son los que hacen que España vaya hacia donde ha votado la gente, lo que sea. Pues sacan una ley de como se sacó para proteger a las mujeres que sufren abusos sexuales, o sacan una ley que legalice el matrimonio homosexual, o sacan una ley, lo que sea. Eso hace todo con leyes. Las leyes son la expresión de la voluntad política del pueblo que elige un parlamento y el parlamento hace leyes. Claro, para que exista la democracia, fijaros bien, tú votas, la gente que tú has votado hace leyes. Esas leyes se tienen que aplicar. Porque si tú votas a una gente que hace leyes y las leyes no se aplican, entonces no sirve de nada votar, no sirve de nada, digamos, no cambia la sociedad. Tú cambias la sociedad eligiendo a las personas que hacen una ley y que se aplican. Y para que se apliquen hace falta los jueces. Las leyes no se aplican solas. Usted aprueba una ley que dice, yo qué sé, el matrimonio homosexual. A partir de ahora se pueden casar dos personas, aunque sean dos hombres o dos mujeres, o un hombre y una mujer, aunque no tengan un género, no sé qué. A partir de ahora es así. Una vez que ha sacado la ley, para que se convierta en verdad, hace falta que un juez llegue y diga, bueno, ustedes dos, aunque sean dos hombres o dos mujeres, se van a poder casar. Si no interviene un juez, la ley se queda en la nada. Claro, eso implica, escucha bien, que los jueces tienen que ser un poder neutral. Tú te conviertes en juez y tú tienes que aplicar la ley de la mayoría política que mande cada vez. Yo soy, imaginaros, un juez, imagínate, hay un juez ultracomunista, bueno, pero si gana un gobierno o un parlamento de la derecha y decide que hay que una ley que hay que expulsar a no sé quién de su casa a los que no tengan casa, pues lo expulsan. Y si al contrario lo mismo, si un juez que cree que tiene que ganar a la derecha pero gana a la izquierda, me seguís. Los jueces no pueden decir que me gusta o no me gusta una ley, la aplican todas y es lo que hace que funcione el sistema. Claro, entonces los jueces son, después lo explicaré más, pero el papel central, si no tienes jueces neutrales, claro, si tú apruebas en el Parlamento una ley, ya le llega un juez y la bloquea para que no se aplique, al final las elecciones no sirven para nada. Porque pues si aplica solamente las leyes con las que coinciden o las que le gustan, pues al final los que mandan son los jueces y no es el Parlamento. ¿Me seguís, no? Entonces, ese papel tan importante, la primera pregunta es ¿quién lo desempeña? ¿A quién nombramos para que tenga ese papel de convertir en realidad las decisiones del Parlamento? Y ahí entonces, claro, cada país tiene un sistema. Hoy día, en todo el mundo ya, los jueces son profesionales. Hubo una primera época antigua, si a alguien le interesa lo cuento después, en que los jueces eran elegidos por gente por un tiempo. Hace ya como casi 200 años, un poquito menos, 150, en todo el mundo los jueces son profesionales. Son personas que realizan unos estudios, que se seleccionan de una forma y que toda su vida son jueces. Ya no tenemos un sistema de jueces elegidos. ¿Está ahí? Bien. Claro, cada país ha ido decidiendo qué necesita una persona para convertirse en juez, para hacer bien la tarea. El juez tiene, lo sabéis, no sé si haya ido alguna vez a un juez, pero todo el mundo, tarde o temprano en su vida, alguna vez necesita de jueces. Tienen dos papeles. Tienen un primer papel que es resolver los conflictos entre ciudadanos y un segundo que es aplicar la ley. Pero decir, pues, no sé, hacen falta jueces, esto que voy a decir una obviedad, una tontería, pero por situarnos. Pues yo qué sé, si dos personas se separan, se divorcian y quieren ver quién se queda con los niños, quién se queda con la casa y hay un problema, pues van a un juez y el juez que tiene que decir, aplicando la ley, quién se queda con la casa, quién no se queda con la casa. Pero, fijaros, en este proceso de aplicar la ley,
Claro, he puesto un ejemplo deliberadamente, hay mucho de subjetivo. Si el juez cree que la mujer cuida mejor a los niños, le va a dar siempre a los niños a la mujer. Si el juez cree que, yo qué sé, que en una familia los hombres son los que tienen un trabajo, no sé qué, pues me seguís. A la hora de una pareja que se separe y vaya a un juez, la ideología del juez es importante. No solo la ideología. No se limitan a aplicar las leyes, es decir, siempre las leyes tienen un cierto margen. Igual cuando un juez aplica las leyes que acusan a alguien de algo. Imaginaros que alguno de vosotros, pues yo qué sé, salís de aquí, os encontráis con un policía, discutís, y el policía os acusa de algo, de desobediencia, y vaya a un juez. Claro, el juez tiene un margen para decidir. La ley muy clara dice a quien comete un delito de desobediencia se le castiga con una pena de 6 meses a 2 años. Vale. Pero hay que haber un juez que diga si de verdad las pruebas son bastantes, si se crea al policía. Me seguís todo. Y ahí hay un margen. Si el juez escucha a un ciudadano y a un policía, el ciudadano dice: yo salía del Ateneo de 2 Hermanas y iba por la calle y un policía me dijo no sé qué. Y el policía dice: no, eso es mentira. El juez tiene que ver cuál de los dos se cree. Y para eso es importante la personalidad del juez. ¿Me estáis siguiendo? Luego, un juez no es una máquina. Un juez es una persona y su manera de pensar influye definitivamente en que aplique la ley de una manera u otra, en que le dé credibilidad al policía o a vosotros, o que sea neutral, o que en una separación le dé los niños a uno a otro, o que, me seguís, en cualquier caso se resuelva de una forma. Entonces, claro, en la mayoría de los países de Europa, para convertirte en juez, hay un equilibrio entre dos habilidades que necesitas. Una primera habilidad consiste en conocer bien las leyes. Conocerte bien las leyes. Te tienes que saber qué dice el Código Penal de esto, qué dice el Código Civil, qué dice si se pelean los vecinos, quién tiene razón, quién tiene la razón, se puede construir un sitio, no se puede, se acusan. Tienes que conocer las leyes. Eso es un grupo de habilidades. Pero tienes que tener otro grupo de habilidades relacionados con la capacidad de ser independiente, de resolver los conflictos sin tomar partido, de quitarte tus propias ideas, digamos, olvidarte de tu ideología e intentar aplicar la ley para que sea igual para todos. Entonces, digamos, un juez necesita dos grupos: conocer la ley y tener habilidad, aprender a resolver conflictos, a entender el origen de las cosas, a abstraerse de sí mismo, todo eso. En casi todos los países de Europa, para seleccionar a los jueces, se combinan esos dos grupos de conocimiento. Se busca gente que sepa mucho, que aprenda, y también que a la hora de aplicarlo, pues sepan ser neutrales, ser independientes y no aplicar sus propias ideas, sino las ideas de la ley. ¿Me estáis siguiendo? Si queréis os cuento como en otros países. En Alemania, por ejemplo, han buscado un sistema que tú, para ser juez, antes de trabajar de juez, tienes que estar 3 años trabajando de abogado. 3 años eres abogado, aplicas la ley, defiendes a una persona, defiendes a otra, ves cómo funciona el sistema, y después de 3 años de abogado tienes que hacer unos cursos, estudiar una parte de conocimiento de leyes y otra parte de habilidades, y los mejores entran y se convierten en jueces. Eso en Alemania. En Francia o en Holanda, lo que tienen son unos cursos muy especializados donde tienen varios años a los candidatos aprendiendo cosas, y los que mejores notan, una especie de máster que dura 3 años, donde hay un montón de pruebas psicotécnicas, pruebas de mucho tipo y pruebas de conocimiento jurídico, y los mejores del máster entran cada país. Y España, que voy un poco lento a la pregunta, pero es que si no, sin el contexto no. España es una anomalía. España, a veces para bien, a veces para mal, muchas veces son malos. En España tenemos un sistema para elegir a los jueces que no ha cambiado desde finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX se decide, se aprueba una modificación de la ley de enjuiciamiento, de la ley del Poder Judicial, que establece un sistema para nombrar a los jueces. Ese sistema tuvo un cambio grande a principios del franquismo, en la posguerra, en el año 46, 1946, se cambió el sistema, el cambio más grande que ha habido, porque antes los jueces se preparaban por una escuela, ya empezaba una escuela judicial, bueno, se cambió el sistema. Escuchad bien, desde 1946, en plena posguerra en el franquismo duro, hasta ahora no se ha cambiado nada del sistema por el que te convierte en juez.
¿Cuál es el sistema por el que te convierte en juez en España? Es un poco triste, tengo que decirlo. Lo único, escucha bien porque es lo único que necesitas en España para ser juez, es buena memoria. Buena memoria. Los jueces, escucha bien, entran a ser jueces por una oposición como las antiguas. ¿Qué tienes que hacer si quieres ser juez? O sea, imaginaros que uno de vosotros dice, nunca es tarde, voy a ser juez. Tenéis que aprenderos de memoria perfectamente 300 temas. Tenemos un temario de 300 temas. Cada tema es muy largo. Y ahora, tienes que aprender a cantar, que dicen ellos, a recitar de memoria en cada uno de los temas en un tiempo determinado. Un tiempo que son, creo que dan 45 minutos. La prueba, escucha bien, la única prueba para ser juez en España, no hay otra prueba. Hay 3 exámenes iguales. Te llaman a un tribunal, te llaman un día, tú llegas, pones un cronómetro, sacas una bolita, dice tema 28, ¡pum! Escucha bien, lo que miden es 2 cosas. Que digas todo lo que tienes que decir, todo, que no se te olvide nada, hablan así, y que lo hagas dentro del tiempo. Si en vez de 45 minutos tarda 46, te quitan un punto. Por cada minuto más te quitan un punto. Entonces, escuchad bien, para convertirte en juez, te tienes que pasar años en tu casa, aprendiéndote de memoria un tema, aprendiéndote a cantarlo en el tiempo justo, y en el momento que te llames lo cantas, punto final. Los que mejor cantan y acaban el tiempo, a la salida del tercer examen, se convierten en jueces. ¿Me seguís? No hay otro mecanismo. Ahora mismo, eso se ha intentado modificar a la realidad. Entonces, por ejemplo, el gobierno, ahora, Bolaños, el año pasado, hace 2 años, ha sacado una ley nueva que los jueces están indignadísimos, que dicen que además de eso, antes, hay como un proceso que tiene que hacer un caso práctico. ¿Un caso práctico? Por Dios, eso se aplica, no, ellos, memoria. Están indignados. Si habláis con un juez, están indignados porque ahora se va a poner una prueba primera, como de corte, que tiene que resolver un caso práctico. Que ni siquiera es la prueba última, es una prueba primera. Están indignados también porque el gobierno, la Asociación Progresista de Jueces, que hay una, lleva años pidiendo que haya algún examen que sea ciego, que sea anónimo, que no se haga cantando, que se haga por escrito. ¿Por qué? Porque me lo entendéis todo. Cuando cantas te ves la cara. Saben quién eres, saben cómo viste, saben quién te trae. Y llevan años pidiendo que haya al menos un examen anónimo. Se han negado. Los jueces dicen que eso es un atentado contra su independencia. Entonces en España no hay exámenes anónimos. No hay exámenes prácticos. Y un examen teórico de cantar de memoria. Ahora bien, cuando acaban, los que aprueban, que son los mejores, los mandan a una cosa que se llama la escuela judicial. Que en teoría son 2 años, en la práctica 1, porque el segundo año es práctica. Es 1 año en una escuela judicial en Barcelona, donde se supone que van a aprender lo que les falta para ser juez. ¿Sabéis lo que pasa con la escuela? Que a la escuela entra el que ya ha aprobado. Y en la escuela les dicen, y así, del primer día, que nadie puede no aprobar la escuela judicial. Con lo cual, yo tenía un compañero que daba clases de derechos humanos en la escuela judicial, que dice que son las peores clases de su vida. ¿Por qué? Pues porque los 20 o 30 jueces a los que le daba clases ya saben que están aprobados, no estudiaban, no escuchaban, le daban la espalda, hacían comentarios, no sé qué. Dice que las peores clases de su vida. Porque tiene que dar clase a unos señores que se han pasado 5 años encerrados en su casa, que por fin salen, que están allí ligando, todos han conocido a sus parejas en la escuela judicial, están allí haciendo sus cosas, no te escuchan y no aprenden nada. Luego, ese año que tienen, que es donde aprenderían deontología, es donde aprenderían la especialidad de la justicia, en la mayor parte de los casos se quedan en nada. Lo que sabe un juez es lo que aprendió en la oposición. Nunca jamás en la historia de España un juez no ha aprobado la escuela judicial. Luego tú entras y sales. Luego el sistema
Bueno, lo que quiero decir, el sistema en España es la oposición catalana. ¿Qué implica eso? Por acabar la respuesta. El tema de los preparadores. Claro. Bueno, ahora cuento. Claro. Las cosas que implica, fijaros, el modelo. Primero voy a contar el modelo. Eso tiene implicaciones sociales, políticas, en el modelo del juez. ¿Cuál es la primera implicación? Ya sabéis, que tenemos jueces con muy buena memoria. Y jueces que saben muchas cosas de memoria. No se controla que los jueces sean personas con capacidad de neutralidad, con capacidad de imparcialidad, con empatía de entender los conflictos sociales, para nada. Eso es evidente. Ahora, hay otras consecuencias. Digamos, como el proceso es tan duro, porque los jueces dicen, esto es una oposición durísima. Tienen razón. Es muy difícil. Porque es muy difícil aprenderse 300 temas de memoria. Entonces, como es una oposición muy difícil, se tienen que pasar, la media son 5 años. Y son 5 años en que la persona que está estudiando, de lunes a sábado, no se mueve, no sale. Todo el día metido en su casa. Y algunos de ellos, un día a la semana, salen un ratito. Yo he conocido amigos que se han presentado cuando están estudiando, es una vida horrible. Porque son los mejores años de tu vida. Tú sales de la universidad con 22, 23 años, te encierras en un cuarto en casa de tus padres porque no puedes tener otra fuente de ingresos que hay que vivir con tus padres, y no sales de tu cuarto hasta 5 años después. Entonces, eso determina el tipo de persona que se convierte en juez. ¿No entendéis todo? Bueno, hay que lo llevar mejor, hay que lo llevar peor, eso no quiere decir, pero entendéis que influye en el tipo de persona que se convierte en juez. Y al mismo tiempo, fijaros, no hay academias para convertirte en juez. Esos 5 años que te pasa aprendiendo cosas de memoria, necesitas una persona que te guíe, que lo que tú comentas, Fran, que se llama preparador, que es una figura típicamente española y que ahora os contaré por qué determina mucho. El preparador es un juez que ya ha acabado la carrera, que ya es juez de verdad, un juez en ejercicio, que te cuenta, te prepara y te dice cómo aprobó él y te va escuchando las lecciones, y tú quedas con él un día al mes, y ese día a la semana, al mes, cuando te quede, y le cantas, y te escucha, y tú vas a cantar, y te dice, no, está mal, te falta esto, no te falta esto, va muy rápido, va muy lento, añade no sé qué, no sé qué, te escucha. El preparador tiene que ser un juez, o es siempre un juez. Quien sea tu preparador, lo va a saber todo el mundo. Quiero decir que si tú eliges un preparador muy conocido, tiene muchas más posibilidades de aprobado cosas. ¿Por qué? Porque entre los jueces entre sí, cuando hablan, ¿quién te preparó? Fulanito, hombre, fulanito, famoso, magistrado del Tribunal Supremo. Mientras más famoso sea el juez, más conocido, te crea una cierta reputación. ¿Quién eres tú? Cuando un juez se presenta a otro, una de las primeras preguntas que se hacen siempre es, ¿a ti quién te preparó? Y se acuerdan. Y el juez, siendo juez, durante toda su carrera, se siente en deuda, una deuda moral, personal, del tipo que sea, con su preparador. Todos los jueces que yo conozco, que son muchos, todos hablan de su preparador con mucho cariño. Este hombre, durante 5 años me estuvo guiando, qué persona, no sé cuánto hace. O sea, que crea una relación. A los preparadores, y eso es la parte quizá más terrible de todo esto, la inmensa mayor parte de las veces se les paga en negro. Eso lo cuentan casi todos los jueces, lo han demostrado investigaciones periodísticas, es evidente. Casi todos, quitando honrosas excepciones, los preparadores cobran en efectivo en un sobre que les tiene que entregar en mano el juez. Si el candidato acepta. Si el candidato dice, ¿te hago un bizum? No. ¿Te meto la tarjeta? No. ¿Por qué? Pues parece ser, no tenemos pruebas, porque claro, nadie lo ha demostrado. Todo lleva a pensar que los jueces que trabajan de preparador no declaran el dinero que cobran. Entonces, un juez, y eso es sabido, un juez que prepara a 4 o 5 chavales, se saca un cierto sobresueldo todos los meses que no declara Hacienda. ¿Y por qué es tan terrible que no declara Hacienda? Fijaros bien. Porque, no declara Hacienda, y nunca jamás en la historia de España se ha condenado a un juez por no declarar a Hacienda el dinero, el sobresueldo que cobra como preparador. Nunca. ¿Eso qué se llama? Impunidad. Fijaros,
Para convertirte en juez, tu primera elección, el primer día que tú dices voy a buscar un preparador, la primera lección es que te dicen, nosotros no cumplimos las leyes y nadie nos castiga, porque somos los que mandamos. Entonces el chaval que se quiere, o la chavala que se quiere convertir en juez, su primer día aprende que la ley con ellos no va, que ellos se pueden saltar la ley, que eso no va. Entonces, claro, entendéis el modelo. La persona que se quiere convertir en juez en España, independientemente de cómo sea, se pasa 5 años con un preparador, con esta premisa de que a ellos no se aplica la ley, aprendiendo cosas de memoria, y el preparador le dice, y es verdad, que como el examen es oral, no cuenta solamente lo bien que te sepa el tema, cuenta cómo vayas vestido, cuenta cómo entones. Quiero decir, que al ir estudiando para convertirte en juez, lo que estás es preparándote para entrar en una casta. Y tú tienes que reunir los requisitos de la casta, si no, no entras. Tienes que hablar como ellos, tienes que vestir como ellos, tienes que comportar. ¿Me seguís? Es decir, el proceso de preparación en España te va ahormando, como un zapato cuando se mete en una horma para que tenga una forma, te va ahormando para que te conviertas en un modelo de juez. Luego, claro, en España a veces decimos, los jueces son franquistas, no sé cuánto. Y cuando tú dices a un juez, los jueces son franquistas, dices, hombre, Franco murió hace mucho. Es imposible. Digo, claro, pero no es eso. Es que hay una línea directa. A los jueces actuales los ha preparado y los ha moldado para que se conviertan en un modelo de juez una persona que a su vez lo prepara un juez franquista. Y no ha cambiado. Entonces, como no ha cambiado el modelo, digamos, lo que se espera de un juez actual es lo mismo, exactamente lo mismo que se esperaba de un juez de franquismo. Entonces, eso, así completo mi respuesta. ¿Tiene más preguntas o...? Yo creo bueno, yo creo que era importante esa pregunta porque así estamos entendiendo de cómo se pone. Lo siguiente que has dicho, tantas cosas que yo iba a preguntar, lo siguiente que yo me planteo es, a partir de ahí, por eso los jueces no aceptan ningún tipo de crítica y piensan que su papel va por libre, incluso para desobedecer lo que tú decías antes, leyes. O sea, incluso antes que se hagan las leyes, ya salen a la calle y con todas manifestándose contra quien tiene la obligación de hacer la ley. Claro, en España tenemos, te lo he contado, un problema de inicio, de legitimidad de origen, que es lo que he contado. No hay manera de cambiar el modo de acceso. Entonces eso determina el tipo. Y eso determina cosas que están pasando ahora. Hay mucho peinado. ¿Perdón? Hay mucho peinado también a través. Sí, no, cuidado, peinado no entró ahí, no entró así. Peinado de los pocos que entraron por otra vía, porque hay una vía que es que cuando tú llevas unos años de ejercicio puedes entrar. Lo que pasa es que es un ambiente en que los jueces, en España no hay tantos jueces, ahora mismo habrá unos 5.000 jueces. Se conocen entre sí, se conocen todos saben quién es fulanito, quién te ha preparado, dónde has estudiado. Y es un mundo muy cerrado en el que cuando tú entras tienes que o te peleas con todos o te amolda y vas haciendo. Y eso pasa con gente que no, pero es que aparte, fijaros, como los jueces se niegan a ningún tipo de control de acceso que no sea el memorístico, no aprenden, en ningún momento aprenden a ser neutrales e independientes. Los jueces se creen, y eso hay que ver con lo que tú dices ahora, que el día que ellos aprueban, después de 5 años estudiando de memoria, bla, 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 el día que ellos salen del Tribunal Supremo, que nos hace el examen, aprobados, ese día, junto con el aprobado, el Espíritu Santo hace zoom y los convierte en personas independientes. Yo tengo una pregunta. ¿Quién decide si los exámenes se cambian o no? ¿Es el gobierno? ¿Son los jueces? ¿Quién es el cuerpo supremo que decide eso? ¿A quién se acude? Claro. Vale, el modelo de examen, el modelo de acceso. El modelo de acceso, este modelo de que el modelo de acceso privado está en la ley, está en una ley, que la ley general, la ley orgánica del Poder Judicial. Lo podría cambiar el Parlamento. El Parlamento. Lo que pasa es que ningún gobierno, ninguno, ha tenido narices de enfrentarse. ¿Por qué? Porque, fijaros, cuando nada más que se quiso introducir un examen teórico, un caso práctico, solo con el caso práctico ha habido prácticamente la revolución.
Los jueces lo primero que han hecho es amenazar con meter en la cárcel al propio ministro que lo proponía. Al día siguiente de sacar la ley, el ministro llamó a declarar a un juez por un tema que no tiene nada que ver con él, por lo de la mujer del presidente. Quiero decir, que nadie se atreve a cambiar ese sistema. Lo más que se ha cambiado por ahora, y fue un desastre, en el año 85, 1985, ¿okay? Vamos, ahora voy a eso, pero eso es interesante. En 1985, el gobierno del Partido Socialista, que acababa de llegar al poder, Felipe González, con mucha ilusión, se dio cuenta de que los jueces eran extremadamente conservadores y que aplicaban la ley a favor. Esto hay que cambiarlo. Intentó cambiar el sistema de acceso, le dijeron que eso era imposible, y entonces hicieron una cosa inteligente pero que salió fatal. Fue que cambiaron la edad de jubilación. Y en 1985 obligaron, de pronto, dijeron, en vez de jubilarte, en vez de estar toda la vida, te tienes que jubilar con 70 años. Antes no te jubilabas. Y entonces de pronto sacaron de la carrera judicial a 1000 jueces, que eran los más franquistas. Y los que durante el sistema se decían, vamos a cambiar a los jueces, porque se decía, los jueces son muy conservadores, vamos a meter gente joven. Como el sistema era el mismo, los jóvenes que entraron son la gente que estaba dentro quiso que entrasen. Pero fijaros, los jueces no aprenden a ser independientes o a ser imparciales. Y eso, ellos se creen que están iluminados. Tú hablas con un juez que dice, yo soy imparcial. ¿Por qué? Porque sí, porque soy juez. Pero has aprendido, no, eso no se aprende. Eso es innato no. El día de la oposición. Si tú hablas con un psicólogo o con alguien que sepa estas cosas, y eso es terrible. Chicos, la imparcialidad se aprende. Yo cuando estaba escribiendo el libro, esta parte de la imparcialidad, hablé con una psicóloga, y me decía, para ser imparcial, lo primero que tienes que saber es que eres parcial. Una tontería. Que te dan aprendizaje. Cuando vas a escribir una hoja en blanco, si tú antes de empezar a escribir te dices, cuidado, que lo que voy a escribir me van a salir mis venas ideológicas, porque no puedo evitarlo. Entonces empiezas a evitarlo. Como los jueces españoles están convencidos de que por naturaleza, por designación divina, son imparciales, cuando se ponen a escribir, dicen, yo soy imparcial, no quiero preocuparme, sale solo. ¿Me seguís? Entonces, como no han aprendido, porque eso es un aprendizaje, de verdad, que no es una tontería. Como ellos no han aprendido los mecanismos, las técnicas, los trucos que te permiten reducir tu sesgo, el sesgo es la manera en que tú entiendes el mundo, entonces no se preocupan. Como no se preocupan, los jueces españoles, seguramente de todos los europeos, son los más parciales. No porque ellos deliberadamente, cuidado con lo que digo, no estoy diciendo que los jueces deliberadamente intenten aplicar sus ideas y saltarse el sistema democrático, ni de coña. Yo conozco montones de jueces de mucha ideología y todos te dicen, no, yo creo en la democracia, no sé cuánto, no sé qué. Sino que cuando tú asumes un caso sin plantearte a ti mismo, porque nadie te ha dado los instrumentos, que tienes que ser imparcial o que tienes que entender los mecanismos que hay dentro, tú te crees que ya lo sabes todo y que tú eres muy imparcial, no te corriges. Os voy a poner un par de ejemplos antes de otra cosa. Fijaros, en Málaga, un caso que hubo en Sevilla y en Málaga, y yo también participé hace años. Unas feministas, el 1 de mayo, en la manifestación del 1 de mayo, de no me acuerdo qué año, en Sevilla, sacaron una imagen de una vagina de látex grande, lo llamaron el coño insumiso, lo pusieron en una parihuela, como un paso, y pusieron ella unas capuchas como si fueran nazarenas no de dos hermanas, nazarenas, y fueron cantando una salve que se inventaron, yo creo en el Santísimo Coño, no sé cuánto, para denunciar que la Iglesia Católica tenía a la mujer en una situación de sumisión, etcétera, y de condición laboral, para una reivindicación política. Bien, les pusieron una demanda, un grupo de abogados cristianos. Cuando le pusieron la demanda, en Málaga, otro grupo de mujeres cogieron el mismo, se llevaron a Málaga la vagina esta de látex, hicieron lo mismo y también a las compañeras de Málaga las imputaron. En Sevilla le tocó a un juez
muy religioso, capellita, joven, pero yo diría que un demócrata, un señor conservador, pero demócrata. Y el juez escuchó los argumentos de una parte y otra, dijo alguna tontería porque no lo pueden evitar, no sé cuánto, qué mal cantan, no sé qué cosas que no debería decir un juez. Después os lo cuento, no nos importa. Pero al final dijo, no hay delito, porque evidentemente aquí lo que hay es una expresión política, una manifestación política, y si tú no te puedes meter con la Iglesia Católica para criticar a la Iglesia Católica, pues entonces no hay libertad de expresión. Y el juez absolvió a las 4 compañeras que estaban acusadas aquí en Sevilla. En el mismo caso, exactamente igual, las mismas canciones, el mismo paso, el mismo coño, el mismo caso. Le tocó en Málaga a otro juez, que además de ser como este, conservador, capillita, una hermandad, no sé cuánto, no sé qué, era del Opus, ultrarreligioso y mayor. Y no creía tanto en la democracia, tú sabes. Algunos creen más, otros menos. Y entonces, el juez de Málaga condenó a las mujeres en una sentencia que si vosotros la leéis, decís, esto no es una sentencia, esto no lo ha escrito un juez. La sentencia empezaba diciendo, se acusa a esta señora de ofender a la Santísima Virgen María. Claro, cuidado. Cuando tú ves un juez que para referirse a la Virgen la llama la Santísima Virgen María, dice, este a lo mejor no es neutral. ¿Me seguís? Cuidado. Y la sentencia era un disparate. Han ofendido, decía, han ofendido a la Iglesia, ¿cómo era lo que decía? Pervirtiendo, prostituyendo la oración que Dios nos enseñó. El credo, no sé qué, que lo visto Dios se lo enseñó, yo qué sé. Pero una serie de disparates. Pero escuchad bien lo que quiero decir, chicos. En ese caso, el juez no es consciente de que está aplicando su ideología, no sé si me entendéis. El juez no dice, en vez de aplicar la ley, voy a aplicar mi religión. Es un juez que no ha aprendido, está acostumbrado a que dice lo que le da la gana. Y entonces él cuenta las cosas como nadie lo ha enseñado, que su papel tiene que ser un papel neutral, no sé cuánto, pues él escribe como quiere. Y si quiere llamar a la Virgen Santísima Virgen, pues Santísima Virgen. Y si quiere, porque no se da cuenta, no sé si me estáis entendiendo, sí. El sesgo se le cuela. Entonces la inmensa mayoría de los jueces, en estos casos, no es que quieran a la fuerza pervertir el sistema democrático. Es que no saben. Es que están tan endiosados, han entrado en una posición muy difícil, yo sé mucho, no necesito ser neutral, han entrado de tal manera que ellos no creen que necesiten nada. Ellos escriben lo que les sale de sus narices y punto. Y les parece bien, no sé si me estáis entendiendo. No es, cuidado, no es un problema, como se dice a veces, que los jueces quieran pervertir el sistema. Es que no saben hacerlo de otra forma, muchísimas veces. Entonces tenemos muchos casos en los que los jueces simplemente explican. Voy bien, puedo seguir hablando, ¿no? Sí. Os cuento otra, se me ocurre ahora de pronto algo que en el libro hablamos, de cómo se notan los sesgos. Bueno, si voy hablando por eso, no te preocupes. Fijaros, algo muy interesante. O sea, en el libro estudié un montón y porque es un tema que conozco. Los casos donde, antes puse un ejemplo, donde hay un policía implicado. Fijaros, yo lo estuve mirando para el libro, hay gente que lo ha estudiado, es brutal. En España, ¿cómo suele funcionar cuando un ciudadano acusa a un policía de malos tratos? Os puedo poner decenas, casi centenares de casos. En los que he participado, que he conocido, que he leído o en los que yo mismo he trabajado en la defensa. Caso típico. Pues yo qué sé, un ciudadano está por la calle, se cruza con un policía, hay una discrepancia de opiniones y el policía pues lo acaba deteniendo, le pega o lo pega del suelo, lo lleva a comisaría, le dan unos bofetones, hace lo que sea. Cuando alguien sufre malos tratos policiales, que le puede pasar en la calle, en una detención, en la comisaría, malos tratos todos, desde que te dan una bofetada hasta que te insultan, bueno, sabéis que es algo que desgraciadamente sucede con cierta frecuencia. Muchas veces las personas afectadas, cuando le ha pasado algo de esto, acuden, después de que salen de la comisaría, que le han pegado un bofetón, que lo han maltratado, lo que sea, acuden a un juez a denunciar a los policías que lo han maltratado. ¿Me seguís? Es habitual. ¿Cómo suele funcionar en España? La policía, cuando se entera de que un ciudadano
los ha denunciado o los va a denunciar por abusos de algún tipo, no tiene que ser tortura, ¿vale? Que estamos hablando, el caso más extremo son las torturas, pero bueno, abusos policiales. Cuando la policía se entera de que cuando alguien se voy a denunciar, o se enteran, pues, ¿cómo que se enteran? Voy a deciros cómo, de que lo han denunciado, lo primero que hace la policía es denunciar a esa persona por algún delito. Por ejemplo, por atentado contra la autoridad. Atentado es cuando tú le pegas a un policía, por desacato, por desobediencia. Y entonces los jueces españoles se encuentran, en todos estos casos, con dos denuncias. Un policía o varios policías que dice, este señor, dice el policía, yo estaba por la calle paseando y un tío empezó a pegarme. Y lo tuve que esposar, claro, pobrecito, con las fuerzas justas, y lo tuve que llevar. Y después pues se chocó con una pared. Ahora os cuento un caso de eso. Y dice el policía, y claro, yo, el hombre, el pobre, él me atacó. Y el ciudadano dice, no, yo iba por la calle, discrepé de un policía, no me gustó una actuación, le dije que os estáis pasando y me empezaron a pegar, no sé cuántos. No suele haber otra prueba, la palabra de uno contra la palabra de otro. ¿Sabéis cómo acaba más del 90% de los casos? El juez dice, lo que ha dicho el policía suena creíble. Y lo que ha dicho el ciudadano no suena creíble. ¿Por qué? Pues por mi... Sí, por mí. Iba a decir una burrada. Pues ya está. Pero fijaros bien, chicos, eso es algo que tiene que hacer un juez. El papel de un juez es escuchar a una persona y ver si es creíble o no. ¿Qué es lo que pasa? Que en la formación de estos jueces, la forma de ser, para ellos, lo que dice un policía tiene razón. Pero no, así me seguí, no lo hacen deliberadamente. Ahora os contaré, algunos casos sí. No lo hacen deliberadamente. Es que ellos están convencidos de que la policía dice la verdad. Luego, la mayoría de los casos, el problema de los jueces es que no saben quitarse. Entonces, como ellos dicen, personas de orden, lo que diga la policía es verdad, pues creen a la policía, y lo que diga un desgraciado, sobre todo si es un robo, pues no me lo creo. O un kinky, o un robo, pues no me lo creo. Me seguí. A veces no es tan evidente. Y ahora entramos ya un poquito, incluso en los casos de policía. Fijaros, hay una jueza en Dos Hermanas, ¿es verdad? Esto siendo grabado todo. Muy bien, pues hay una jueza en Dos Hermanas que es jueza de instrucción. Juez de instrucción es el juez que investiga las denuncias, los casos en primera instancia. Claro, como es jueza en Dos Hermanas, a esa jueza le caen denuncias contra la Guardia Civil por un cuartel que hay por aquí, ¿no? En Montequinto. Luego, los casos en los que una persona entra en el cuartel de Montequinto y la Guardia Civil, él cree o ella cree que han abusado, acuden a los juzgados de aquí. Pues esa jueza va todos los días a su juzgado con 3 o 4 pulseritas de viva la Guardia Civil, la Guardia Civil. Esa jueza tiene en su despacho 2 o 3 diplomas que le ha dado la Guardia Civil en grande a la mejor jueza, no sé cuántos. Y por supuesto, yo no tengo ni idea si esa jueza es imparcial o no lo es, pero entended que si yo voy a denunciar a un Guardia Civil, que digo que me ha pegado, y me llama la jueza a declarar a su despacho, y ahora me veo a la señora vestida de negro con todas las pulseritas de la Guardia Civil, los diplomas detrás que pone viva la jueza, ¿de cuánto? Guardia Civil, tricornio en el despacho. Y me dice, ¿está usted seguro? Digo, ¿sí o no? No sé. Ya no me acuerdo. Y luego, me seguís, esto es un caso real, ¿eh? Claro, si la jueza que tiene que decidir sobre si un guardia civil ha cometido abuso o no, va cargadita de pulsera y muestra públicamente que ella por la Guardia Civil mata, pues tú a lo mejor tienes dudas, no digo que lo sea, tienes dudas de que esa señora resuelve el caso con imparcialidad. Mira, yo es que eso si lo estás afirmando, evidentemente es cierto, pero me quedo tan helada como que yo he sido maestra toda mi vida profesional y hubo un momento que en la escuela pública dieron orden de quitar los crucifijos, por ejemplo, porque no tenía que haber ningún símbolo. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues, os digo... Dejamos que termine. No, pero está bien que me comento. Es que Si tenéis dudas, no voy a decir un nombre porque hay muchos, pero entrad en Twitter y poned jueces y ved fotos de jueces y el 80 al 90% van con sus pulseritas de Guardia Civil. Y escriben. por la verdad. Opinión. Claro. Pero Lo recibo. da igual, lo que quiero que entendáis es que
Todo eso pasa, por favor, porque no han aprendido a ser imparciales. Entonces ella dice, si tú le preguntas a esta jueza, ella te dice, yo aunque lleve mi pulserita, si veo un delito cometido por un civil, yo soy neutral. ¿Me seguís? Ellos están convencidos de que la pulserita no le afecta. Nosotros como ciudadanos decimos, coño, pero ¿cómo va a ser eso? Pero ellos dicen, no, yo puedo. Y ahora, chicos, eso lleva a resoluciones que no podéis imaginaros. A ver, os cuento casos reales. Un caso de un muchacho de Jaén que llevé yo. Yo llevé después una parte de eso. Al muchacho era un magrebí, creo que era vendedor ambulante. Tiene un incidente con la policía en el puesto. Tiene un puesto, un mercadillo, y llega la policía, que te quite, que no te quite, lo típico. Y se discuten, sube de tono, la policía lo detiene. Y ahora le hacen una cosa que es muy frecuente que haga la policía y que aparece en todos los informes de derechos humanos sobre España. Una de abuso típico policial. Lo sientan en un coche de policía para llevarse a la comisaría, lo esposan con las manos atrás y lo sientan en el coche patrulla. Hasta ahí, todo bien. Y os parece una tontería, pero es un truco policial. No le ponen el cinturón de seguridad. Lo hacen siempre. El muchacho va sentado atrás con las manos en la espalda, sin cinturón de seguridad. Y en el trayecto entre el mercadillo y la comisaría de policía de Jaén, la policía repetidamente da frenazos, el muchacho choca sin poder poner las manos con la mampara que separa la policía de los detenidos y llega a la comisaría con la nariz rota y con la cara sangrando. Consigue que un médico certifique. Le pone una denuncia a la policía y la policía responde, no, el muchacho llegó a la comisaría perfecto, pero por fastidiarnos se fue contra una pared y empezó a darse con la cara por hacer daño a la policía. Alega eso a la policía, el muchacho dice, no, yo iba esposado, cuenta lo que sea, que insisto, es una práctica denunciada en montones de escritos de derechos humanos sobre España, y el juez dice, son dos versiones, yo me creo más de la policía. Y absuelve a los policías. Absuelve a los policías, fijaros, porque en la cabeza del juez, un vendedor ambulante llega a un sitio y se rompe la nariz para putear, para que le pongan una multa a la policía. Nadie puede creerse que nadie va a romperse voluntariamente la nariz para que le pongan una multa al otro, que disparate. Pues el juez se lo cree. Y absuelve. Segundo. Más evidente en este mismo tema de policía. España como país, ha recibido, creo que son ya 12 condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el máximo tribunal en toda Europa de derechos humanos, 12, que es muchísimo, condenando a España por no investigar denuncias de abusos policiales. ¿Qué quiere decir no investigar? Que cuando en España tú vas a un juez y le dices, un policía me ha pegado, o unos policías me han hecho esto, lo que sea, el juez, en el 90-99% de los casos, ni siquiera llama a los policías. Dice, eso es mentira. Y lo archiva. Han condenado 12 veces a España porque los jueces no han llamado a declarar al policía. ¿Me seguís? No es que lo condenen. Que ni siquiera le pregunta al policía, dime usted su versión. Cuando escuchan la denuncia de malos tratos, pero malos tratos estoy diciendo con pruebas médicas. Los jueces dicen, no hay pruebas. Y no llaman a declarar a la policía. ¿Por qué? Porque para el juez, llamar a declarar a un policía ya es ponerlo en duda. Llamarlo a declarar, a que venga un día y dé su versión. Y ahora viene lo más interesante, chicos, porque los jueces necesitan de la policía para su trabajo cotidiano. Cuando tú eres juez de instrucción, para todos los días, todo lo que tú haces, tú necesitas a la policía. Tú dices a la policía, vaya a tal sitio y tráigame a no sé quién. Investigue no sé cuánto. Si te llevas mal como juez con la policía te desafía. Si no eres una persona lo bastante fuerte, lo bastante sobre ti como para responder a ese desafío, eso me han contado compañeros jueces, tu vida se vuelve un infierno. Entonces el juez dice, aplico la ley, investigo un caso aparente de abusos y me enemisto con los policías, o lo archivo
y aquí me siguen regalando medallas. Pues lo archivan. El Tribunal Constitucional, yo trabajé en el Tribunal Constitucional muchos años, después de mucho, hemos conseguido que ahora el Tribunal Constitucional todos los años saca 2 o 3 sentencias condenando a jueces, pero porque no han llamado a declarar a los policías. El tribunal ha puesto el estándar muy bajo, dice, no los condene, pero óigalo, por lo menos, habrá un caso. No lo abren. Todo, yo trabajo con organizaciones de derechos humanos, todos los compañeros sabemos que cada vez que hay un caso de aparente tortura, maltrato o abuso, no tenemos ninguna posibilidad, porque los jueces españoles cuando llegan dicen se archive. Hay un caso reciente, esta muchacha que es actriz, ¿cómo se llama? María León. María León iba con unos amigos por la noche en Sevilla celebrando que le habían dado un premio, iban un poco borrachos, se encuentran unos policías locales, le dicen a uno que suelte el vaso, no sé qué, hay un enfrentamiento. La versión, no había nadie, chicos, nadie. La versión de María León, y desde la primera noche, porque a mí me llamaron, decían, conozco a gente que estaba allí, desde el primer día, la versión es que ellos no estaban haciendo nada, que se encararon, que dijeron a la policía por qué, no sé cuánto, y los policías se mostraron muy agresivos, a ella la metieron a la fuerza en un coche, estaba con las reglas, la metieron en un calabozo, no le dieron tampones, dejaron que se manchara entera con las reglas. Bueno, datos, cuando el caso llegó a un juez, lo primero que dijo es, esto no es creíble, lo archivó, y lo segundo fue, en cambio, lo que dice el policía sí es creíble, y la condenó a ella. Siempre. Sin pruebas. Siempre. Cuando hay pruebas, que es grande, la única prueba, yo siempre digo a todo el mundo, cuando tenga un incidente con la policía, grábalo. Grábalo con un vídeo o grábalo con sonido. Que es legal y lo podéis hacer. Cuando hay vídeos, en los únicos casos en los que a veces, los jueces dicen, bueno, por lo menos voy a llamar a declarar a los policías. Pero incluso ahí no los condenan. Yo tengo un caso que también llevé yo, de un muchacho, esto fue en Granada, un magrebí también que pasaba, durante unos disturbios pasaba por allí, iba al trabajo, pero le vieron cara de moro, lo detuvieron y lo tiran al suelo. Bueno, lo ponen en el suelo. Cuando está en el suelo esposado, hay un compañero grabando todo lo que está pasando y se ve en la grabación, el muchacho está en el suelo, esposado boca abajo, llega un antidisturbio que va de paso, se acerca a él y le da una patada en la cabeza. También con rotura de mejilla, no sé cuánto, no sé qué. Tenemos el vídeo está, lo puedo enseñar. Se ve a un policía antidisturbio con las botas estas que llevan gordas, dando una patada a un señor que está en el suelo indefenso. Vídeo, parte médico, no sé cuánto, no sé qué. Llevamos el caso a un juez y el juez llamó a declarar a la policía dijo, nosotros no hemos dado ninguna patada a nadie. Se ve en el vídeo. Y dice el juez, en verdad sí parece, pero no se ve una patada, o es que algo estaría haciendo, igual era necesario. Yo veo ahí un uso necesario de la fuerza. Archivado. Al muchacho pusieron en libertad, porque los casos buenos, lo único que se pueden llevar son cuando te ponen en libertad y no te acusan de nada. Porque si te acusan de algo a la policía, el juez le va a dar siempre algo. Luego, esto me estoy extendiendo mucho. Pero esto no es para contaros, fijaros, esto es para contaros el problema de tener jueces que aplican su manera de ver el mundo. Ellos no son conscientes. Esto que estoy diciendo yo, un juez dice, no, yo lo examino con neutralidad y con imparcialidad. Pero hay millones de casos como estos. Pero no son conscientes, porque no se les ha enseñado a actuar con neutralidad. Perdón. Yo preguntaba por la ley Mordaza. ¿La ley Mordaza no le da cierta prevalencia? No. La ley Mordaza, si queréis, lo explico después. La ley Mordaza no tiene que ver con los jueces. La ley Mordaza es la que autoriza a la policía a ponerte multas. No tiene nada que ver con el Poder Judicial. No hay ninguna ley que le dé prevalencia a la palabra de la autoridad por encima del ciudadano. Al revés. Hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice el testimonio de un policía cuando él es acusado vale lo mismo que el de cualquier otro acusado. El Tribunal Supremo dice cuando un policía es testigo neutral de un hecho puede tener credibilidad porque es un agente de orden. Cuando él es acusado, su testimonio vale igual que otro cualquiera. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Bueno. Perdón, antes, el Tribunal de Estrasburgo que ha dado eso sí. Esos 12 toques a España, ¿qué pasa? Nada, pues que España está condenada y vendrán más, pues ya está. Pero bueno, entonces ¿para qué sirve? Hombre, sirve para resolver casos concretos, no es un tribunal político.
Dice, en este caso España ha vulnerado los derechos de la ciudadanía por no investigar tortura. Para Punto. constatar, No ¿no? me rectifiquen, no me... Sí, en esos casos concretos, la persona afectada, con la sentencia en la mano de Estrasburgo, puede pedir que se vuelva a abrir el caso. Pero lo han pasado 10 o 15 años, no hay pruebas, no hay nada, y se vuelve a archivar. Ahora bien, por avanzar un poco lo que tú decías, Frank, no te estoy dejando decir nada. Perdón. Estos son los casos en los que los jueces no son capaces de abstraerse de su manera de pensar. Pero yo creo que tú estabas más preguntando por los casos políticos. Yo quiero que hablemos, es que son muchos temas, y dentro de un ratito empezamos. Yo quiero que hablemos de los lawfare, Sí. qué es lo que es eso, y también, de alguna manera, vamos a meternos lawfare, Claro. ahora lo va a explicar. Y también hay muchos temas, pero por lo menos algo tendremos que hablar del contexto nacional y de la justicia internacional, que también nos Son más afecta complicados, pero directamente. de lo otro sí. Escucha bien. Él tiene que ver con lo que estoy diciendo. Tenemos un poder judicial incapaz de actuar con imparcialidad. Vale. Pero es que además, y ahí viene la parte interesante, en los últimos años, esto ya ha pasado toda la vida, por favor. Esto que os digo, si habláis con un abogado, os va a decir, yo cuando alguna vez he charlado esto con un abogado, dice, sí, eso yo hace 40 años que todos los abogados saben, que si te cae tal juez, te va a hacer tal cosa, que si está el asunto nunca te van a dar la razón. Eso no es una novedad. Lo que sí es una novedad es que los jueces hayan dado el paso a actuar políticamente, como decía al principio, que es lo que tú estás diciendo. Y fijaros, cuando empezó en España, y también lo comentaba antes Fran, tuvo que ver con el proceso en Cataluña. Cuando en Cataluña ganan en unas elecciones los partidos independentistas, en varias elecciones, pero consiguen más de la mitad de los diputados, los partidos independentistas deciden entrar en un proceso en el que tiene que haber un referéndum para decidir si Cataluña va a ser independiente o no. ¿Os suena todo? No, es reciente, ¿os acordáis? Claro, en ese proceso el Parlamento de Cataluña, con los votos de los ciudadanos catalanes, empieza a tomar medidas para que haya un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. Y en esa época, era muy joven y no os acordáis, había un señor que se llama Mariano Rajoy, de presidente de gobierno. Y Mariano Rajoy decidió que frente al desafío que planteaba el Parlamento de Cataluña, él no iba a actuar políticamente. Él no iba a intentar negociar, ni llevarle la contra, ni conseguir otras mayorías, ni juntarse con el PSOE. No. La solución que pensó Mariano Rajoy para quitarse en medio fue acudir a los jueces. Rajoy ideó, y eso está, vamos, él lo reconoció, ideó un sistema que, para no perder votos y para muchas cosas, que decía, en vez de plantarle yo cara a lo que están haciendo los catalanes, vamos a hacer que un juez, o varios jueces, o varios tribunales, digan que esto es ilegal y no lo pueden hacer. ¿Me seguís? Tú como político, si te quieres ahorrar el discutir con otro, dices, está prohibido. En el momento que un juez diga, está prohibido, se acabó la discusión. Entonces Rajoy dijo, todo lo vamos a llevar. Consiguió que el Tribunal Constitucional dijera que estaba prohibido hacer un referéndum. Cuidado, eso no es tan evidente, no tengo ganas aquí de contarlo hoy, ni tiempo, pero podéis deducir. A ver, que un gobierno autonómico saque unos tupperware de plástico y le pregunte a la gente si quieren ser o no independientes sin ninguna garantía, eso no es ningún delito. Ahí hubiera habido una solución que hubiera sido también decir, bueno, porque lo hagan, no se aplica, porque no tiene ningún valor, no hay garantía, ¿me seguís? Pero no, él decidió, no, voy a ir a un juez, al Tribunal Constitucional, que dijo, eso está prohibido. Ustedes no pueden sacar tupperware de estos de plástico a las calles y preguntarle a la gente. Y le ordeno que no lo hagan. Este día que lo hicieron, el 1 de octubre, ¿os acordáis? Como el Tribunal Constitucional había ordenado que no se hiciera, insisto, que esto no es evidente legalmente, porque no va a hacer un referéndum si es que no era legítimo, no era, si no tenía papeles, pues ya está, que hagan. Era una cosa simbólica. Pero como el Tribunal Constitucional prohibió lo simbólico, dijo el tribunal, si ustedes sacan la cosa esta y llevan los votos, es desobediencia, que es un delito. Con lo cual, el 1 de octubre, amparado en que eso lo habían declarado delito,
envía a la policía con todo lo que sabéis, lo que se dio, en vez de decir, voten ustedes y ya está, y no tiene, da igual. Lo debatimos políticamente, lo enfrentamos, le quitamos legitimidad, bueno, da igual. El caso es que puso a papeleta en manos de los jueces. Hubo un delito de desobediencia, le pegaron a un montón de gente, y a partir de ahí decidieron, bueno, pues hay que quitar a esta gente del poder. Y entonces fue cuando detienen a los líderes estos independentistas, un poco elegidos al azar, a Puigdemont, que se escapó, pero a los otros, a Junqueras, no sé qué, y los detienen. Y los quieren acusar de algo. Y entonces dice Rajoy, corresponde a vosotros encabezar la ofensiva contra ellos. Rajoy se quitó de en medio y entonces dijo que lo hagan los jueces. Y los jueces lo hicieron con mucha alegría. El Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Qué es lo que hicieron con alegría? Inventarse algo para meter a estos tíos en la cárcel. Porque era la manera de desarticular el gobierno catalán, etcétera, etcétera. Entonces ahí empiezan una serie de irregularidades brutales que nunca se habían hecho en España. Por ejemplo, no os acordáis, porque es que eso aquí casi no se contó. Uno de ellos era el candidato a presidente de la Generalitat. Se sometió a una votación de investidura, que sabéis que son 2 días. Primero un día de investidura, si no hay mayoría, el siguiente día, si hay mayoría absoluta, el siguiente, se espera 48 horas y hay mayoría civil. Bueno, pues el día en que iba a ser votado en el Parlamento catalán, que ese señor era presidente de Cataluña, un juez por la mañana ordenó meterlo en prisión. Porque de pronto había riesgo, ¿de qué? De nada, porque no había riesgo de fuga. Iba a ser, pues porque así boicotearon y lograron que no fuera nombrado presidente de Cataluña. Lo mantuvieron en la cárcel cuando ilegalmente y constitucionalmente. Lo juzgaron por un delito que no existía. La sedición no existía. Hay un solo caso en la historia de España que se considere sedición en lo que pasó allí, y fue ese. Se inventaron un delito nuevo, una serie de cosas. Y puso a los jueces en primera fila. Los jueces, escuchadme bien, asumieron el papel de defender la unidad del Estado, no de defender la ley. Para defender la unidad del Estado, que no digo que fuera necesario o no quiero entrar en ese tema, me da igual. Lo que digo, entro en el sistema que se usó. Para defender la unidad del país, los jueces tuvieron que saltarse las leyes. Saltarse las leyes sobre prisión provisional, saltarse el Código Penal de Constitución, y se lo saltaron porque consideraron, y lo dijeron, que era más importante defender la unidad de España que aplicar la ley. Sí, hubo un discurso del rey el 3 de octubre que llamaba eso. En la sentencia, no la habéis leído, supongo, la sentencia que condena a esta gente, el último párrafo dice: tal y como ordenó el rey de España en su discurso, no sé cuánto, tenemos como jueces que actuar, no sé qué, no sé. Claro, da igual, eso pasó, ya está antiguo, me da igual, no sé si es la solución, yo creo que es la solución mala, pero no me preocupa ahora. Lo que quiero deciros es, ahí se puso a los jueces a jugar un papel que no es suyo. No a aplicar la ley, sino a defender valores, en este caso el valor de la unidad de España. Una vez que tú inicias ese procedimiento, es muy difícil que los jueces que hacen eso den marcha atrás, porque ellos ya se sienten, fijaros bien, ellos se sienten llamados no a aplicar las leyes democráticas que apruebe la mayoría del Parlamento, no, sino a defender otros valores, por ejemplo, la unidad del país. De esos lodos vienen otras cosas que tú comentabas antes. Por ejemplo, pues cuando cambian las elecciones, no es que gane las elecciones, pero gana la mayoría en el Parlamento el Partido Socialista, Pedro Sánchez Y dice Pedro Sánchez: voy a aprobar una ley de amnistía para rectificar la condena a toda esta gente. Que me da igual que sea buena o mala, no estoy discutiendo eso. La persona que es presidente del gobierno como resultado de unas elecciones y propone una ley que la mayoría de los diputados que representan a la mayoría de los españoles aprueban. Bueno, pues mientras se discutía la ley, los jueces se convierten en la oposición. Los jueces salen, lo contaba Durán, una cosa que cuando yo lo cuento en Europa no se lo creen, vestidos de jueces con las togas, que está prohibido. La toga solamente la puede usar para actos jurisdiccionales. Salen con la toga a la calle y organizan manifestaciones de jueces contra el proyecto de ley de amnistía. No sé si estáis entendiendo lo que es eso. Jueces
presionando para que el Parlamento, que representa a la mayoría de la población, no apruebe una ley porque a ellos no les gusta. Y amenazando con cuidado con aprobar esa ley. Una vez que se aprueba la ley, los jueces, con la ley de amnistía, deciden que no la van a aplicar. Pero escuchad lo que supone eso de subvertir el sistema. Y no estoy defendiendo la ley de amnistía, por favor, no entendedme. Es una cuestión de principios. Si la mayoría de la población vota a un parlamento, ese parlamento aprueba una ley, a los jueces tiene que dar igual que les guste o no les guste la ley, la aplican. Bueno, pues se aplica. Antes de la ley de amnistía, se aplicó una reforma, se aprobó una reforma del Código Penal del delito de malversación, una cosa muy técnica, no quiero aburriros si alguien quiere os la cuento, pero básicamente era porque a los líderes de Cataluña, por sedición les cayó unos años, pero además le había caído una inhabilitación por malversación. Y malversación, en su caso, había sido, lo único que se demostró de mal uso de dinero es que habían mandado unas cartas promoviendo el referéndum. Y entonces, claro, ellos no se habían enriquecido, pero parece que de algún sitio se habían pagado unas cartas que mandó la Generalitat a todos los domicilios catalanes pidiéndole que participara la gente en el referéndum. Vale. Entonces se cambió la ley para decir, la malversación es la corrupción. La malversación, cuando a raíz de la actuación de un político, él o alguien se ha enriquecido, tiene una pena muy alta. Pero cuando la malversación consiste en que un político ha usado dinero para algo indebido, pero nadie se ha enriquecido, la pena es más baja. De esa forma se conseguía que los condenados por el por el 1 de octubre no tuvieran la inhabilitación, con lo cual podían volver a presentarse a las elecciones y Puigdemont hubiera podido volver. ¿Por qué? Porque ellos no se quedaron con dinero. Ni ellos ni nadie, ni le dieron dinero a nadie, simplemente un gasto que no estaba autorizado. ¿Me seguís? Hay una diferencia entre un gasto no autorizado y que alguien gane dinero, que alguien incremente su patrimonio. Ya sea político, ya sea un amigo, ya sea un empresario. Bueno, pues cuando el tema llega al Tribunal Supremo, aplicarlo, dice, han reformado la ley, pero nosotros interpretamos que la reforma no está bien hecha y seguimos aplicando la ley antigua. Chicos, no aplicaron la nueva ley. Se aprueba la ley de amnistía, que también dice algo parecido. Llega al Tribunal Supremo y dice el Tribunal Supremo, no, porque Puigdemont y los demás, al mandar estas cartas con dinero público, se ahorraron mandarlas con dinero suyo, luego se han enriquecido. Lo cual es un disparate porque nadie dice, lo normal no es que hubieran mandado, si no hubieran tenido dinero público, pues no se habrían mandado las cartas. No es que se ahorraron dinero, no sé si me entendéis, ni no ganaron nada, pero es una forma disparatada de decir, pues no aplicamos la ley de amnistía. La ley de amnistía se aprobó hace año y medio y todavía Puigdemont no ha podido volver. ¿Por qué los jueces han decidido que no respetan al Parlamento, que no aprueba la ley de amnistía y que Puigdemont no va a poder volver? Entonces, en todo este caso, llegamos a la en todo este caso, los jueces españoles se han ido politizando. Estaban politizados como personas, pero no como colectivo. Y se han ido liberando para actuar políticamente. Entonces ellos se creen que ellos pueden usar los tribunales con objetivos políticos. Y ahí entra lo que comentaba Fran. Ha empezado lo que se llama lawfare. Lawfare, que es una palabreja que yo no quiero ni usarla, es una palabra americana que significa guerra judicial. Law es como derecho, fair viene como de guerra. Básicamente es una forma de definir un mecanismo que cada vez se usa más, que no tenemos tiempo mucho a hablarlo hoy, pero lo explico muy rápido. El ejército norteamericano, en los años 90, sacó una doctrina que decía que le era mucho más económico, cuando quieren cambiar el gobierno de un país, en vez de dar un golpe de Estado como han hecho ahora con Venezuela, como hicieron con Panamá, con soldados, con bombas y con... Lo más fácil era coger a un grupo de jueces, llevarlo a Estados Unidos, comerle el coco para que hagan determinados intereses y utilizarlos. Y eso lo han utilizado por lo menos en 10 casos en América Latina. El caso más evidente os sonará a todos, el de Lula da Silva. Lula da Silva, presidente de Brasil,
gana todas las elecciones. Un juez que ha estado en Estados Unidos y que está pagado por Estados Unidos, dice, uy, yo creo que este señor es un corrupto, acabo de encontrar un caso corrupto con pruebas falsas, lo meto en la cárcel, le prohíbo ser candidato. Lula no es candidato, está en la cárcel, no puede presentarse, pierde las elecciones y gana Bolsonaro. ¿Sabéis lo primero que hizo Bolsonaro? Nombrar ministro de Justicia al juez que había metido en la cárcel a Lula. Bueno, pues eso es lawfare. El lawfare es utilizar injustamente el poder judicial para alterar las mayorías políticas. Cuidado, hay que diferenciarlo. Lawfare no es investigar a un tipo por corrupción. Lawfare es, con la excusa de que está investigando supuesta corrupción, utilizar los tribunales para cambiar las mayorías. Pero es una cosa difícil de apreciar. Claro, cuando realmente hay pruebas y hay evidencia, los jueces tienen que investigar a los políticos. El problema es cuando no hay ni pruebas ni evidencia y se inventan un caso con el único objetivo de tirar a un político. ¿Me seguís? Pero como es muy difícil de diferenciar, es un truco que si tú controlas a los jueces de un país, controla el país. Que es lo que decían los americanos. No tienes que dar un golpe de Estado. Lo metes en la cárcel un juez, todo es democrático, todo es limpio y ganan los nuestros. ¿Me seguís? Es mucho más fácil. Eso en España se empezó a utilizar hace tiempo, pero ahora después de Cataluña los jueces cada vez se han dado cuenta de que tienen más espacio para ese tipo de juegos. Se empezó a usar, lo voy a contar muy rápido, no sé si os suena un caso aquí en Sevilla, el caso en Mercasevilla, hace años, cuando os suena un señor que se llama Zoido, que fue alcalde de Sevilla. Cuidado chicos, ese señor era juez. No, es que tenéis que entender bien cómo llegó Zoido al poder. Zoido era juez en Sevilla. Se sale de juez y anuncia que en unos meses se presenta a las elecciones que es candidato. Justo cuando él anuncia que es candidato, al poco tiempo, una semana después, su mejor amiga, que es una jueza con la que él iba todos los días a tomar café y que hubo unos rumores de no sé qué, porque nos da igual a todo, pero de que tenían una relación muy cercana, pues esa jueza muy cercana a Zoido, de pronto recibe una denuncia no sé qué y decide que los dos principales competidores de Zoido, que eran Monteseirín y Antonio Torrijos, uno del PSOE y otro de Izquierda Unida, que era la coalición que estaba en el ayuntamiento en ese momento, que parece que se pueden haber quedado dinero con dinero de una cosa de Mercasevilla, y los imputa en plena campaña electoral. La mejor amiga de Zoido. Esos señores son imputados, Zoido gana las elecciones, no digo que sea por eso, pero no lo sabemos, pero influye, entendéis todo que influye, es imposible saber por qué, pero esas cosas influyen en la elección. Lo enjuicia y bueno, pasados unos años, durante casi 10 años, se ha demostrado que no había nada contra ellos, han salido limpios y absueltos. Pero los dos les arruinó, los obligaron a dimitir, estaban causados, son unos corruptos, los obligaron a no presentarse más a las elecciones, le arruinaron la carrera a uno y a otro. Nunca más han podido dedicarse a la política. Y Antonio tuvieron la salud. Sí, pero y la salud. Y ahora, 10 años después, por fin el Tribunal Supremo dice, no, aquí no es que estén absueltos, es que no hay ningún indicio de criminalidad contra ellos. Bueno, eso eran cositas locales que podían pasar. ¿Qué le pasa a esa jueza? Nada. ¿Se ha equivocado? No. Sí. Qué mala suerte. La señora... No, esa jueza ha intentado... No, está entendiendo. Esa jueza ha intentado defender a la sociedad. Ella ha visto un corrupto y lo ha perseguido. Lo ha hecho bien. Lo ha intentado. Se ha equivocado. Todo el mundo quiere se equivoca. No hay pruebas, quiero decir. Chicos, tú no puedes demostrar que los jueces hacen eso queriendo, que es la prevaricación. No se puede. Como no podemos demostrar por qué hace una cosa un juez, pues nos comemos todo. Claro, eso ha ido creciendo. Cuando Ada Colau era alcaldesa de Barcelona, le presentaron, creo que fueron 18 demandas penales. Al alcalde anterior ninguna, al posterior ninguna, le presentaron y los jueces las admitieron. Casi todas las demandas contra Ada Colau las presentaban empresas inmobiliarias que tenían pisos porque ella sacó una norma de vivienda que le iba a quitar los pisos, y empresas de aguas porque ella intentó, pero la acusaban de delitos. Entonces llegaba la empresa de agua de no sé qué, hasta los que tienen
el edificio 6, que es una empresa de aguas, y la acusan de haber robado no sé cuánto, no sé qué. El juez lo tiene y ya está. ¿Qué pasa? Que Ada Colau se pasó todos los días en que era alcaldesa yendo a los tribunales. Pues eso te va minando tu imagen ante la ciudadanía. Lo mismo le pasó a Mónica Oltra. Mónica Oltra la acusan, ex marido de Mónica Oltra, por lo visto haya abusado a una niña, no sabe, un caso muy turbio, pero ya la acusan de que ya lo sabía y la han tenido el juez, fijaros, el juez que investigaba a Mónica Oltra, creo que han sido 4 veces, ha acabado el caso diciendo no hay pruebas. La otra parte ha recurrido a la Audiencia Provincial de Valencia, que son muy conservadores, y la audiencia ha dicho al juez, siga usted investigando, que algo habrá. 5 años investigando, 4 veces el juez decía no hay nada, que era usted los archivos, 4 veces que la audiencia decía no, siga usted, a ver si encuentra algo. Y estos casos se han ido generalizando, y bueno, hemos llegado a lo que hemos llegado ahora en el Estado, pues lo sabéis todos, el caso de la mujer del presidente de gobierno, que a mí ni me cae bien ni mal esa señora, ni la conozco ni nada, me puede quedar hasta mal, pero sois conscientes todos de que el caso que se empieza contra Begoña Gómez se basa en una noticia de prensa falsa, de prensa, que no es prensa, de periódicos de estos falsos, sin pruebas, pero lo coge un juez que lo primero que le acusan es de que ha ayudado a que no sé qué agencia, no sé qué compañía aérea en Europa consiga una subvención, un rescate de 30.000 millones. Y dice en la denuncia que a cambio de que haya hagan un contrato o ayuden a una cosa que tiene pagando de 1.000 euros al mes. Entonces ya, a mí me dan 1.000 euros al mes y yo te doy a ti 30.000 millones. Disparate, pero no importa. El juez lo coge, empieza a investigar eso. Cuando ve que ese caso no hay, dice, bueno, pero voy a investigar otra cosa, y ya la ha acusado de 5 delitos distintos. Cada día uno. Que no era la acusación inicial. Es algo que está prohibido, que es lo que se llama un proceso inquisitorial. Que es empezar a buscar a ver si encuentro un delito. No es que yo tengo noticia de un delito y te investigo, no. Escarbo a ver qué hay. Ahora lo último que ella quiere ahora encausar es porque dice que el asistente que tenía estaba pagado con dinero público. Que a lo mejor es verdad, que insisto, no digo que no sea verdad. Es que nuestro sistema criminal no permite que un juez utilice a la policía para investigar todos los días hasta que encuentren algo. Si a cualquiera de nosotros lo investigan, al final no encuentran algo. Que un día te saltaste no sé qué, que no pagaste no sé qué Hacienda. Contra. El sistema es primero hay indicios, después se persigue. Vamos, a esta señora la están persiguiendo porque va contra el marido. Al fiscal general del Estado, lo sabéis todos, hace poco, bueno, pues lo han quitado del cargo. Porque dicen que podía haber filtrado una cosa. En el proceso contra él, el juez que lo investiga, han filtrado todo, hasta sus mensajes de WhatsApp, pero eso no se investiga. Pero él dice que filtró una cosa un email del novio de Isabel Díaz Ayuso, lo investigan, no hay pruebas porque borró el móvil y ahora lo último que dicen es, se ha borrado el móvil, fijaros bien, atenta contra el principio básico de presunción de inocencia. Tú borras las pruebas. Imaginaros que habéis cometido un delito, ¿eh? Imaginaros que vosotros vais a robar un banco y lleváis un pasamontañas y guantes. No hay huellas dactilares y no hay imágenes. Pues ahora os condenan porque es que fijaros, aquí no hay imágenes ni huellas, luego. Entonces le dicen, no hay mensajes de móvil, luego eran incriminatorios. La única prueba es que no hay mensajes. No es el contenido de un mensaje, es que no hay. Cuando además puede haberlo borrado por otros muchos motivos. Porque hay cosas que no quería que viera nadie. Como cualquier, sobre todo con las filtraciones. Bueno, da igual, no quiero entrar en detalle. Lo que quiero deciros es, progresivamente, estos jueces que empecé, y vamos a acabar ya, estos jueces que empecé diciendo no saben ser imparciales y se les escapa su manera de pensar en todo, han ido dando pasos más. Primero creo siempre a la policía porque a la policía tengo razón, después también intento que la policía se lleve bien conmigo, después en Cataluña, bueno, y han ido avanzando hasta llegar un momento en que hoy día en España el principal partido de la oposición son los jueces. Pero todo esto es un proceso que tiene que ver con todo lo que os he contado. Entonces, estamos en España en una situación extremadamente anómala. ¿Por qué? Porque ahora parece que el que gobierne quien gobierne, necesita que los jueces estén de acuerdo contigo. Y si no, te van a reventar.
Entonces, si los jueces que han entrado ahí por oposición, no por el voto de nadie, no están de acuerdo con tus políticas, no vas a poder desarrollarlas. Entonces hemos entrado en una situación en la que es complicado. Y esto tiene muy mala solución, y os diré por qué. Porque la democracia se basa en que los jueces sean independientes. Yo decía antes, ¿por qué no han castigado a estas juezas? Porque a los jueces no los podemos castigar. Y os digo por qué. Yo no quiero que castiguen a los jueces. Porque el que castiga a los jueces entonces va a decidir cuándo lo han hecho bien, cuándo lo han hecho mal, y va a ser el que se quede con todo el poder. Una garantía tiene que ser. Sí, pero siempre, esto es la pescadilla que se muerde a cola. Los jueces son los que vigilan que se apliquen las leyes. Si tú vigilas a los jueces, hay una pregunta histórica en latín que dice, ¿quién vigila al vigilante? Luego, si tú pones a otro poder a vigilar a los jueces, ese otro poder es quien toma las decisiones. En algún sitio hay que parar. ¿Dónde hay que parar? En los jueces. Los jueces tienen que vigilar otros jueces. Pero necesitamos un modelo de poder judicial que sea independiente, que sea neutral y que los jueces actúen con responsabilidad. No es posible, ¿verdad?, buscar un sistema externo. Nadie que no sea un juez puede controlar a otro juez, porque si no, nos cargamos el sistema nosotros. Pero el problema es que cuando los jueces no funcionan, esto es como una pirámide, digamos, invertida, que todo se basa en que los jueces funcionan. Si los jueces no funcionan, se desmorona la democracia. Y eso es un poquito lo que nos está pasando. Ya está, no quiero hablar más. Yo no tengo prisa, además la gente está muy calladita, muy atenta. Sí, pero eso, ya voy a hora y media. Exactamente. Una cosilla, menos mal que eso mismo no pasa en otras profesiones o disciplinas, porque si no viviríamos en la Edad Media. Si la medicina y otras disciplinas científicas, por ejemplo, se hubieran tomado esa forma de acceder a las personas, digamos, que ocupan los puestos relevantes, muy mal nos hubiera ido en la sociedad. No más que solamente son los jueces. Bueno, lastimosamente, cuidado, no son solo los jueces. Bueno, hay otros, evidentemente. Son quienes tienen... Son los que dependen, los que imparten justicia. Pero son quienes tienen poder. Quiero decir, igual que los jueces, todo el que tiene poder tiene la tendencia, y no solo los jueces, a usarla a su lado, pero todos, ¿eh? Y no quiero, pues la policía, pero también, por ejemplo, hasta los profesores, pues en un momento dado, todo el que tiene poder de suspender a alguien o no suspenderlo, de juzgar, tiene la tendencia a usarlo a su favor. Algunos más, otros menos. Mientras más poder tiene, más lo use. También la policía, por favor, en España, pues igual no identifican por la calle a todos por igual. También tienen sus sesgos. Igual los profesores también tenemos nuestros sesgos al aprobar. Quiero decir que esto pasa con todo. Lo que pasa es que con los jueces es más terrible. Es mucho más terrible porque son la última garantía. Faltaría plantear qué alternativa puede haber para solucionar este panorama, o no la hay. Vamos a contestar ahora, chicos. Yo quería preguntar lo siguiente. Al principio dijo que había jueces que no aplicaban la ley porque era preferible no aplicar la ley a un mal menor, ¿no? O un mal mayor. El no aplicar la ley un juez puede ser un delito, ¿no? O el hecho de que a sabiendas de que no está aplicando la ley, eso no es un delito. No, es que estas cosas no son tan evidentes. Hay una frase, una expresión que usan mucho los jueces. Una jueza amiga la usa mucho. Y la expresión es lo que ellos llaman vestir el santo. ¿Sabes lo que significa para un juez vestir el santo? Vestir el santo es decidir lo que tú quieres y argumentarlo para que parezca argumentado jurídicamente. Entonces, cuando un juez no aplica la ley, no dice no aplico la ley, sino que se argumenta lo que sea, como decía antes. La ley dice... la malversación solamente es si te enriquece. Bueno, pues tú te has enriquecido porque indirectamente has dejado... Quiero decir, los que sabemos derecho, sabemos que tú jurídicamente puedes argumentar cualquier cosa. Por eso existen los abogados. En un caso hay abogados de un lado y del otro. Y los dos actúan, tienen argumentos jurídicos. Luego un juez perfectamente puede saltarse la ley y hacer que parezca que es jurídico. Por eso no se puede pillar, porque un juez nunca te va a decir me cago en la ley. El juez lo que va a decir es en verdad esto hay que interpretarlo de tal forma que en la práctica es para nada. Pero se permite un juez, en este caso, decir la Santísima Virgen, por ejemplo. A veces Sí. Y se permiten entrar en redes sociales e insultar a todo el mundo. Sí, claro. Ahí, cuando hay excesos formales, se puede intentar buscar algo, pero no por saltarse la ley. Claro, lo que pasa también es que no tengo tiempo de contároslo. Hay un procedimiento disciplinario para jueces. No funciona, porque son otros jueces. Son compañeros que siempre dicen, no, en verdad... Mira, os pongo un caso
que no, si no acabamos nunca. Pero un caso muy simbólico. El año pasado, un juez de Palencia, creo que era, no me acuerdo qué ciudad, Valladolid, creo que era Palencia. Su mujer era procuradora. No sé qué sabe un procurador. Cuando vas a un caso en los tribunales, necesitas un abogado y un procurador. El procurador es el que te representa. Efectivamente. Bueno, su mujer es procuradora. Fijaros, según la ley, si tú eres juez, tú no puedes llevar ningún asunto en el que tu mujer sea, o tu pareja sea, el abogado o el procurador. Porque claro, son partes. Bueno, pues descubrieron que este hombre había dictado sentencia, creo que eran 250 casos llevados por su mujer. La mujer era una de las partes y él resolvía. Claro, a favor. Ahí tú contratabas a esa señora, ganaba. 250 casos. Evidentísimo. Lo llevan al Consejo General del Poder Judicial, no sé qué. Y al cabo de años de sanción, no sé qué, dicen, vamos a poner una sanción lo más dura posible. Lo condenaron a 20 días sin sueldo. Con lo que ha ganado la mujer en cualquiera de los casos, paga la sanción y se toma una mariscada. Y no saben los nombres, ¿no? Claro, esos nombres están publicados, claro, sí, todos. Todo igual. Iba a dar una pregunta para ella, te contesto. Sí, yo tengo una curiosidad por un caso muy concreto sobre un juez que ha intentado trabajar bien y no se le ha dejado, que es el caso de un juez Garzón, en el tema del intento de investigación sobre los crímenes franquistas, que se le terminó inhabilitando y luego al final se puso una querella desde Argentina que tampoco ha prosperado porque el gobierno, bueno, aquí en España no se les ha permitido. Legalmente, ¿cómo ha sido posible que no haya prosperado esa demanda desde Argentina? Claro, a ver, por fijaros. crímenes de lesa humanidad, además. Sí, os cuento. Es un buen ejemplo. Las normas para perseguir a los jueces, que si hubiera jueces o corruptos, o malos profesionales, vamos a llamarlos no corruptos, ¿vale? Pero para perseguir a un juez mal profesional hay normas. Nunca se aplican, pero están ahí. Cuando interesa, se aplican. El juez Garzón, cuidado, mucho cuidado. A él lo condenaron, lo inhabilitaron porque hizo una barbaridad. Él estaba investigando un caso de corrupción. Pensó que los abogados de los corruptos estaban en el ajo y ordenó poner aparatos de escucha en la cárcel, en los encuentros entre los abogados y los acusados. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con tu abogado, tú tienes que tener la garantía de que el juez no va a oír la conversación. Si tú eres juez y grabas la conversación entre el abogado y las partes, como ya sabes lo que dice el abogado, ¿entiendes? Atenta contra todos los derechos fundamentales. Entonces el juez Garzón lo hizo. Y eso es una irregularidad muy grave y lo echaron de la carrera judicial. Lo hizo mal. Ahora bien, os digo otra cosa. Si no llega a ser él, no lo echan. Las normas están. Él hizo una burrada. Pero esa burrada la hacen otros jueces. A otros jueces no, y a él se aplicó. Yo creo que está bien echado de la carrera, ¿eh? Lo digo sinceramente. Porque es intolerable que un juez intervenga las comunicaciones de un abogado con su cliente. Yo creo que está bien expulsado. Ahora bien, el problema es que a otros que hacen cosas parecidas no le expulsan. ¿Y por qué lo expulsaron a él? Pues entre otras cosas, porque estaba a punto de abrir la querella por el tema de la dictadura. Que un comentario digo eso, muy divertido, que los jueces son como son. Fijaros, para el franquismo, para los casos de tortura y de vulneración de derechos humanos del franquismo, se aprobó una ley de amnistía en el año 79, un mes antes, 78, un mes antes de aprobar la Constitución. Bien, esa ley de amnistía dice todo el mundo, todos los jueces españoles, que no hay ningún problema, que es constitucional. Entonces, cuando tú quieres amnistiar a los líderes del proceso en Cataluña, te dicen, la amnistía es contraria a la Constitución. Y tú dices, bueno, ¿y podemos amnistiar a los franquistas? Hombre, la Constitución permite amnistiar a los franquistas. Yo no lo entiendo. Pero recuerden que dicen, la Constitución permite la amnistía si eres franquista, pero no permite la amnistía si eres independentista. ¿Es así? Pero desde fuera de España se dice que es anticonstitucional. Hombre, claro, esto, chicos, esto lo ve cualquiera que no sea de aquí y dice, son disparates. Pero como los jueces son de aquí, pues ahí estamos.
Y ya por acabar, ¿no? Porque yo creo que debemos acabar ya. Soluciones. Las soluciones se conocen, pero no se quieren aplicar o no se pueden aplicar. Primera solución, y fue donde empezamos la charla de hoy, cambiar el sistema de acceso. Eso hay que cambiarlo ya. Pues no cambia porque los jueces, fijaros, los jueces actuales han entrado con ese sistema. Eso es muy gracioso. Hace poco tuve una discusión con un juez en internet por eso. El juez que ha entrado con ese sistema, con toda la poca vergüenza, dice: este sistema es el mejor, elige a los mejores. Por ejemplo, yo. Entonces, de verdad, lo prometo. Entonces, todos los jueces andan diciendo que el sistema actual es el mejor, porque lo han elegido a ellos, que son excelentes. Entonces, cada vez que hay un intento de cambiar el sistema, dicen: eso es un atentado contra la independencia judicial. El gobierno quiere cambiar el sistema de acceso porque quiere controlar a los jueces. Y vamos a denunciarlo ante los organismos internacionales, no sé qué. Y entonces ningún gobierno se atreve a cambiar el sistema. Entonces, la primera solución sería cambiar el sistema. Es casi imposible. Son una fuerza viva que tienen agarrado la sartén por el mango. No hay. Hay otras opciones. Cambiar un poquito algunas cosas del sistema, meter otros tipos de exámenes, meter más jueces, fijaros, eso se podría hacer. Más jueces que antes hayan trabajado de abogados, como en Alemania. Un juez que haya tenido otra perspectiva, cuando entra, no tiene la misma soberbia, no tiene las mismas cosas. Y después, otra solución que hay, que no es la mejor, pero empieza a pasar, es cada vez más pues que la sociedad tome conciencia de esto. Yo creo que en España, y eso están muy preocupados los jueces, en España empezamos a tener control social sobre los jueces. Cada vez más, cuando un juez dicta una sentencia que es un disparate, en los periódicos hay gente que es capaz de decirlo, en la tele, y hay un reproche social. Los jueces dicen que hay una campaña contra ellos. En verdad, que no es una campaña. Lo que hay es cada vez más. Claro, para eso hace falta juristas, fijaros bien, que traduzcan lo que dice la sentencia para ver cuándo hay un disparate y cuándo no es un disparate. Pero habiendo eso, el mejor sistema es que los jueces sientan en la nuca el aliento de la sociedad. Que los jueces sepan que si ellos dictan una sentencia que es un disparate, al día siguiente la gente por la calle va a señalar y va a decir: ¿pero esto qué es? Era un freno. Y eso es lo que más miedo les da. Los jueces creen que hay una campaña contra ellos de desprestigio, porque últimamente, cada vez que hay una sentencia disparatada, se comenta. Y ellos quieren que no se comente. España también ha sido condenada por una sentencia en la que un juez metió en la cárcel a 2 ecologistas por criticar en un artículo de prensa una sentencia de una compañera. Dijeron: esta jueza ha dictado una sentencia que es un disparate, y los condenaron y los metieron en la cárcel. El tema llegó, porque dijo el juez, los jueces españoles decían: los jueces tienen que ser menos criticados que nadie porque tienen un papel muy importante. El tema llegó a Estrasburgo y dijo Estrasburgo: es justo lo contrario. Los jueces tienen que ser más criticados que ningún poder, porque es el poder que no tiene contrapoder, y el contrapoder tiene que ser la sociedad. Y entonces ahora en España es más fácil. Entonces la manera de acabar con esto, pues cosas como lo de hoy, que quieren decir lo que estamos haciendo aquí hoy, tomar conciencia de lo que está pasando, y cuando un juez haga una cosa bien, agradecerlo, y cuando haga una cosa mal, comentarlo con argumentos, no con insultos, y debatir en público lo que hacen los jueces. Pues yo creo que es lo que es. Muchas gracias por aguantarme. Muy bien.